Este es el principio de la creación, el origen del engendrado de sí mismo, el Hijo del Hombre, el que se origina del palpitar de la eternidad del Verbo, el que fue elegido para ser profeta desde antes de ser engendrado en el vientre de ella. Bárbelo. Este es el nuevo hombre que poblará el vastísimo universo, el que nace por la obra y la gracia del Santo Espíritu en sus 9 leyes, el que se hace creación, el que actúa en obra de justicia, el que venció y reconoce su conciencia, el que manifiesta su sabiduría en pos del ser, el que abraza y recibe el premio de la inteligencia, el que emerge del primer pensamiento, aquel que se afinca en el nido de la luz, el que se guarda y se mantiene en su fidelidad. Este es el que se engendra en perfección antes de todo hombre, de toda génesis y universo, antes de toda existencia de vida. La preexistencia no era vacío, sino ausencia de creación, y siempre existió con ser de sí mismo, en su propia existencia génesis espiritual del corazón. Entonces aún no era el Padre Altísimo, pero sentía dentro de ella. No fluía el Santo Espíritu, pero brotaba dentro de ella. No vivía el Hijo Eterno, pero se engendraba dentro de ella. El amor, la armonía y la paz poseían dentro de sí una revelación que los unía. Ese fuego, luz, destello que todo invadía, penetraba, estaba en todo, y en un plazo no contado, ni aun por los espíritus supremos de conciencias eternas, destelló, implosionó como unidad, principio, raíz de todas las cosas. Este es el principio de la creación, el origen del engendrado de sí mismo, el Hijo del Hombre, el que se origina del palpitar de la eternidad del Verbo, el que fue elegido para ser profeta desde antes de ser engendrado en el vientre de ella. Bárbelo. Este es el nuevo hombre que poblará el vastísimo universo, el que nace por la obra y la gracia del Santo Espíritu en sus 9 leyes, el que se hace creación, el que actúa en obra de justicia, el que venció y reconoce su conciencia, el que manifiesta su sabiduría en pos del ser, el que abraza y recibe el premio de la inteligencia, el que emerge del primer pensamiento, aquel que se afinca en el nido de la luz, el que se guarda y se mantiene en su fidelidad. Este es el que se engendra en perfección antes de todo hombre, de toda génesis y universo, antes de toda existencia de vida. La preexistencia no era vacío, sino ausencia de creación, y siempre existió con ser de sí misma, en su propia existencia génesis espiritual del corazón. Entonces aún no era el Padre Altísimo, pero sentía dentro de ella. No fluía el Santo Espíritu, pero brotaba dentro de ella. No vivía el Hijo Eterno, pero se engendraba dentro de ella. El amor, la armonía y la paz poseían dentro de sí
una revelación que los unía. Ese fuego, luz, destello que todo invadía, penetraba, estaba en todo, y en un plazo no contado, ni aun por los espíritus supremos de conciencias eternas, destelló, implosionó como unidad, principio, raíz de todas las cosas. Este es el principio de la creación, el origen del engendrado de sí mismo, el Hijo del Hombre, el que se origina del palpitar de la eternidad del Verbo, el que fue elegido para ser profeta desde antes de ser engendrado en el vientre de ella. Bárbelo. Este es el nuevo hombre que poblará el vastísimo universo, el que nace por la obra y la gracia del Santo Espíritu en sus 9 leyes, el que se hace creación, el que actúa en obra de justicia, el que venció y reconoce su conciencia, el que manifiesta su sabiduría en pos del ser, el que abraza y recibe el premio de la inteligencia, el que emerge del primer pensamiento, aquel que se afinca en el nido de la luz, el que se guarda y se mantiene en su fidelidad. Este es el que se engendra en perfección antes de todo hombre, de toda génesis y universo, antes de toda existencia de vida. La preexistencia no era vacío, sino ausencia de creación, y siempre existió con ser de sí misma, en su propia existencia génesis espiritual del corazón. Entonces aún no era el Padre Altísimo, pero sentía dentro de ella. No fluía el Santo Espíritu, pero brotaba dentro de ella. No vivía el Hijo Eterno, pero se engendraba dentro de ella. El amor, la armonía y la paz poseían dentro de sí una revelación que los unía. Ese fuego, luz, destello que todo invadía, penetraba, estaba en todo, y en un plazo no contado, ni aun por los espíritus supremos de conciencias eternas, destelló, implosionó como unidad, principio, raíz de todas las cosas. Este es el principio de la creación, el origen del engendrado de sí mismo, el Hijo del Hombre, el que se origina del palpitar de la eternidad del Verbo, el que fue elegido para ser profeta desde antes de ser engendrado en el vientre de ella. Bárbelo. Este es el nuevo hombre que poblará el vastísimo universo, el que nace por la obra y la gracia del Santo Espíritu en sus 9 leyes, el que se hace creación, el que actúa en obra de justicia, el que venció y reconoce su conciencia, el que manifiesta su sabiduría en pos del ser, el que abraza y recibe el premio de la inteligencia, el que emerge del primer pensamiento, aquel que se afinca en el nido de la luz, el que se guarda y se mantiene en su fidelidad. Este es el que se engendra en perfección antes de todo hombre, de toda génesis y universo, antes de toda existencia de vida. La preexistencia no era vacío, sino ausencia de creación, y siempre existió
conocer de sí misma en su propia existencia génesis espiritual del corazón. Milagro de la vida, milagro de la creación, milagro del nacimiento. Ha llegado el tiempo, ha llegado el momento, es ahorita, en que el hombre tiene que conocer qué es la vida, qué es la creación. La vida se ha graficado de muchas formas, pero no se ha tenido conocimiento de lo que es la vida, de lo que es el principio, de lo que es la misma creación. Cuando vemos este video maravilloso de la gestación de un bebé, de un niño, vemos fuerzas maravillosas en acción, que dan la vida a un nuevo ser. La vida. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado realmente qué es la vida? ¿Qué es la creación? ¿Qué es el principio? ¿Qué es el origen? Hemos venido recibiendo y entregando conocimientos de lo que es el bien y de lo que es el mal. De la manipulación del Dios oscuro, Jehová, con sus hordas infernales. Pero también hemos venido recibiendo y entregando el mensaje del Cristo, el mensaje de la vida. Este es el conocimiento del bien y del mal que una vez prohibieron que comiéramos de él. Una vez que comemos de él, entonces a Adán y a Eva se les expulsó del paraíso. Y dijo ese Dios oscuro, he aquí que el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Expulsémoslo, o sea que alargue su mano y coma también del fruto de la vida y así viva para siempre. Es tiempo entonces de conocer ese fruto de la vida, de comer del fruto de la vida del que se nos prohibió comer, de aquel par que se hizo a esa pareja de creación que era el verdadero paraíso, que fue expulsado, que fue manipulado por el Dios oscuro para que no encontrara este conocimiento, este saber. Ahora vamos a empezar a cumplir aquel designio que dice que se necesitan hombres humildes y dispuestos para propagar el verbo creador. Porque el verbo es vida. Porque el verbo es el principio. Y porque en estos momentos, para esta humanidad, se va a cumplir el propósito de vida eterna. El sentir del Padre eterno, que le dice a la humanidad, existe la supervivencia eterna. Y este histórico momento está llegando a cada uno de ustedes, dice, de nosotros, de los hombres que buscan ese propósito. Y es cuando el pensamiento cree en mí, el espíritu me desea y el alma me reconoce. Vamos a comenzar entonces a cumplir el designio de entregar el verbo creador, de conocer el origen de la creación, de ser verbo, de ser vida, de ser luz. Es tiempo de que cada uno de nosotros entendamos que el verbo no es la palabra hueca que hasta el momento han querido mostrarnos, que nada tiene que ver con escrituras de letra muerta, más bien sí tiene que ver con algo escrito en nuestros corazones. Este es el verbo, el principio de la creación. Y esto que vamos a tocar en este documento
es la profecía del Verbo, es el anunciamiento del ángel Gabriel.